12 años de silencio sepulcral, destrozados por 4 palabras de una niña. Un millonario contempla el retrato de su hijo perdido cuando la hija de su nueva empleada susurra: «Señor, este chico vivió conmigo en el orfanato». Antes de comenzar, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Ciudad de México, Los Ángeles, Bogotá, Houston. Déjamelo en los comentarios. Disfruta esta historia. El gran salón de la mansión Villarreal guardaba silencio. Era ese tipo de silencio que no consuela, sino que asfixia. El único sonido era el tic-tac distante de un reloj francés de péndulo en el pasillo central, contando los segundos de una vida a medias. Ricardo Méndez Villarreal estaba de pie frente a la chimenea de cantera gris, inmóvil como una estatiga. Afuera, la Ciudad de México rugía con su caos habitual. El tráfico de insurgentes, las voces de los vendedores ambulantes, el eterno pulso de una metrópoli que nunca duerme. Pero aquí, en esta fortaleza de San Ángel, el mundo se había detenido hace 12 años. Era el aniversario. 12 años desde que la risa había sido arrancada de estas paredes. 12 años desde que su hijo Sebastián había desaparecido en una playa de Cancún. Había ido por un helado con su niñera. Nunca regresó. Ricardo era un hombre que había conquistado imperios. Su nombre estaba grabado en los rascacielos más altos de Paseo de la Reforma y en desarrollos residenciales que se extendían hasta Querétaro. Era multimillonario. Era poderoso. Y estaba completamente destrozado por dentro. La riqueza era una armadura, sí, pero el dolor era un cáncer debajo de ella. Su mirada, como siempre en este día maldito, se clavaba en el retrato sobre la repisa de la chimenea. Era una pintura al óleo de un niño de 6 años, encargada apenas 3 semanas antes de que lo arrancaran de su vida. El niño tenía el cabello oscuro y ondulado de Ricardo, pero los ojos de su madre, cafés, enormes, llenos de una curiosidad imposible de contener. Sonreía con esa sonrisa sin dientes de los 6 años, sosteniendo en su pequeña mano una pelota de fútbol azul y blanco, los colores del América. El artista había capturado la luz en él, una luz que se había extinguido. Un sonido pequeño, un arrastrar de pies, rompió la quietud sofocante. Ricardo giró la cabeza. Su irritación era una navaja fría y afilada. Había dado órdenes estrictas. No debía ser molestado. No hoy. Era Valentina, la nueva empleada doméstica, una mujer callada y diligente que había comenzado a trabajar apenas 3 semanas atrás. Sostenía un trapo de sacudir con las manos temblorosas, el rostro pálido de terror. No debía estar en esta ala de la casa, y no estaba sola. Medio escondida detrás de ella, una niña delgada con ojos azules enormes y una cascada de cabello rubio lo miraba fijamente. Parecía tener unos 13 años. Vestía el uniforme de alguna escuela pública, falda a cuadros azul marino y suéter blanco. «Señor Villarreal, por favor, discúlpeme», susurró Valentina con voz temblorosa. «Hubo una emergencia en la escuela de mi hija. Fuga de gas. Tuvieron que evacuar. No tenía con quién dejarla. Le dije que se quedara en la cocina. Lucía, te dije». La mirada de Ricardo era hielo puro. No le gustaban los niños. Ya no. Eran un recordatorio doloroso de una vida que no era suya. «La cocina está en la planta baja, Valentina», dijo con voz cortante. «Vea que regrese ahí». «Sí, señor. Lo siento mucho». La voz de Valentina era un siseo bajo y aterrado. Jaló del brazo de la niña. «Ven, Lucía, ahora». Pero la niña, Lucía, no se movió. Estaba congelada en su sitio. No miraba a Ricardo, ni a la chimenea, ni a la vasta e intimidante habitación llena de muebles de caoba y alfombras persas. Sus ojos estaban fijos en el retrato. Su cabeza se ladeó ligeramente, su expresión cambiando de curiosidad a una confusión profunda y desconcertante. Era como si estuviera tratando de ubicar un recuerdo que no encajaba. «Lucía», suplicó Valentina, jalándola con más fuerza. «Tenemos que irnos». La niña dio un paso, luego otro, pero no hacia la puerta.
Se alejó de su madre y caminó hacia la chimenea. Se detuvo justo frente al hogar apagado, levantando la mirada hacia la pintura del niño sonriente de 6 años. «Ya es suficiente», dijo Ricardo. Su voz no era alta, pero resonó como un látigo. «Esta es una sala privada. Van a retirarse». Lucía se giró hacia él. Su rostro estaba pálido. Sus ojos azules, abiertos como platos, no con miedo de él, sino con un reconocimiento sobrecogedor e imposible. «Señor», susurró la niña con voz temblorosa, «este chico, él vivió conmigo en el orfanato». Las palabras resonaron en el salón cavernoso. Valentina dejó escapar un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. «Lucía, basta. ¿Qué estás diciendo? Ese es el hijo del señor Villarreal. Discúlpate con él ahora mismo». El aire abandonó los pulmones de Ricardo. El piso pareció desaparecer bajo sus pies. Sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro, una sensación fría y punzante que lo dejó mareado. Se aferró al respaldo de un sillón de cuero. Millonario palideció. Podría haber gritado un titular. Era cierto. Se sentía enfermo. «¿Qué dijiste?» Su voz era un susurro ronco. «Lucía, estás equivocada», sollozó Valentina con los ojos frenéticos. Ella conocía la historia. Todos los que trabajaban aquí la conocían, la tragedia indecible de Ricardo Villarreal. Ese niño, él falleció hace años. «No», insistió Lucía. Estaba temblando, pero su mirada era firme. «Él no murió. Él estaba en el hogar Esperanza Divina. Yo lo conocí. Lo llamábamos Daniel Romero». Ricardo la miró fijamente. Vio el rostro de su esposa Gabriela, pálido y demacrado en una cama de hospital, consumida por el cáncer que el dolor había acelerado. «Se fue, Ricardo. Déjalo ir». Había pasado 12 años construyendo una tumba alrededor de su corazón. Ahora, una niña de 13 años estaba tomando un martillo contra la piedra. «Eso es imposible», dijo Ricardo, las palabras sonando huecas. «Mi hijo está muerto». «No lo está», gritó Lucía, herida por su tono. «Él era mayor cuando lo conocí, pero es él, lo sé, tenía los mismos ojos. Él solía dibujar todo el tiempo, dibujos del océano y de un perro grande y dorado». Ricardo se tambaleó. Retrocedió físicamente como si ella lo hubiera golpeado. Un perro dorado. Canela. Un Golden Retriever. La sombra de Sebastián. Un detalle tan específico, tan privado. Nunca fue revelado a la prensa. Los medios sabían, secuestrado. Sabían, nota de rescate. Sabían, presunto muerto. No sabían, Canela. «Estás mintiendo», susurró, pero la acusación no tenía poder. «No estoy mintiendo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Él era mi amigo. Me protegía. Lo llamaban Daniel el Mudo porque no hablaba. No por mucho tiempo. Pero me habló a mí. Me dijo que no era huérfano. Me dijo que su verdadero nombre empezaba con S, pero no podía recordarlo completo. Me dijo que su papá era rico y que iba a venir por él. Pero nadie le creía. Valentina estaba sollozando abiertamente. «Señor Villarreal, por favor, ella es mi hija adoptiva. Yo la adopté del hogar Esperanza Divina hace 1 año. Yo solía ser voluntaria allá. Por favor, ella a veces se confunde». La cabeza de Ricardo giró bruscamente hacia Valentina. «¿La adoptaste?» «Sí, señor», dijo Valentina limpiándose los ojos. «Ella estuvo allí desde que tenía 5 años. La conocí mientras era voluntaria. La adopté cuando finalmente pude. Por favor, ella no quiere causar problemas». La mente de Ricardo trabajaba a toda velocidad. Adoptada del hogar Esperanza Divina. El mismo lugar que... Se enderezó, ajustándose el saco, sus manos temblando tan violentamente que las cerró en puños. «Valentina», dijo con voz controlada pero temblorosa, «lleva a tu hija a mi estudio. Ahora». Se giró y miró de nuevo el retrato, el niño sonriente, la luz perdida.
Me dijo que su papá era rico y que iba a venir por él. Una década de hielo alrededor de su corazón comenzó a agrietarse. El estudio de Ricardo era una tumba de caoba oscura y libros encuadernados en cuero que nadie leía. Olía a dinero viejo y aire estancado. Una sola lámpara proyectaba un charco de luz sobre el escritorio macizo. Valentina guió a Lucía hacia una silla de respaldo rígido. Lucía se sentó en el borde. Sus pies no tocaban la alfombra persa. Valentina se quedó junto a la puerta, retorciendo el trapo de sacudir entre sus manos, sus ojos saltando entre su hija y su empleador. Ricardo Villarreal no se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea apagada, de espaldas a ellas por un largo momento. Estaba tratando de respirar. 12 años. 12 años de fantasmas. 12 años de cerrar puertas a la esperanza, porque la esperanza era un veneno. Era lo que había destruido a Gabriela. Ella había perseguido cada pista, visitado cada vidente, pagado a cada estafador que prometía una visión. La había vaciado hasta que no era más que un susurro frágil. Y luego, el silencio. El cáncer la había llevado 4 años después del secuestro. Ricardo había elegido un camino diferente. Había enterrado su dolor. Había aceptado lo inaceptable. Y ahora esta niña de 13 años, con ojos tan azules y claros como el cielo de invierno. Se giró. Su rostro una máscara de control. «Empieza desde el principio», dijo. «No dejes nada fuera». Lucía tragó saliva. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el pesado tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Yo tenía 5 años cuando llegué al hogar Esperanza Divina, comenzó Lucía, su voz pequeña. No recuerdo a mis padres biológicos. Mamá Valentina, ella es la única mamá que he conocido de verdad. La conocí cuando era voluntaria. Me adoptó hace 1 año, pero antes de eso estuve en Esperanza Divina. Durante 7 años. «Y el niño», dijo Ricardo, su voz plana. «Háblame del niño». «Lo llamaban Daniel», dijo Lucía. «Daniel Romero. Ya estaba allí cuando yo llegué. Estaba en el dormitorio de los niños mayores. Creo que tenía como 9 o 10 años entonces. Era muy callado. Las monjas lo llamaban Daniel el Mudo porque no hablaba. No por mucho tiempo». El corazón de Ricardo golpeaba contra sus costillas. Sebastián había sido un niño parlanchín, brillante y ruidoso. Daniel el Mudo. ¿Qué podía hacerle el trauma a un niño? Él solía sentarse junto a la ventana en la sala de recreación, continuó Lucía, su mirada distante, perdida en el recuerdo. Dibujaba. Dibujaba todo el tiempo. Dibujaba en papel de desecho, en servilletas, una vez en la pared, y la hermana Inés se enojó tanto. Pero era bueno. Dibujaba casas grandes y el océano. La respiración de Ricardo se entrecortó. La casa de la playa en Cancún. Y dibujaba perros, dijo Lucía bajando la voz. Un perro grande y dorado. Me lo dijo. Después de que empezó a hablar, me lo dijo. ¿Qué? La voz de Ricardo era cortante. ¿Qué te dijo? Me dijo que extrañaba a su perro. Los ojos de Lucía se humedecieron. Me dijo que se llamaba Canela. Me dijo que Canela amaba correr en la playa y perseguir gaviotas. Me dijo que el perro ladraba y ladraba, pero los pájaros eran demasiado rápidos. Valentina dejó escapar un pequeño sollozo y se cubrió la boca. Ricardo sintió que sus rodillas se debilitaban. Canela. Era verdad. Un detalle tan pequeño, tan privado. Lo recordaba. Una tarde soleada en la casa de la playa. Sebastián, recién cumplidos 6 años, riendo histéricamente mientras Canela perseguía una bandada de gaviotas en la orilla del agua. Me dijo que el perro ladraba y ladraba. ¿Cómo? Ricardo luchaba por hablar. ¿Cómo conoces a este niño, Daniel? ¿Cómo sabes que es el niño del retrato? Sus ojos, dijo Lucía simplemente. Nunca olvido los ojos, y por esto. Metió la mano en el bolsillo de su falda escolar y sacó un pequeño pedazo de papel doblado. Estaba viejo, las arrugas gastadas. Era un dibujo de niño.
Se lo entregó a él. La mano de Ricardo temblaba tanto que apenas podía tomarlo. Lo desdobló. Era un dibujo tosco hecho con crayón. Una figura de palitos de una niña pequeña con cabello amarillo tomada de la mano de una figura de palitos más alta. Un niño. Arriba de ellos, un perro grande dibujado toscamente con garabatos dorados. «Él me lo dio», susurró Lucía. Yo estaba llorando porque uno de los niños mayores, Rafa, él trató de quitarme mi medalla. Tocó una delgada cadena de plata alrededor de su cuello. Los ojos de Ricardo siguieron el movimiento. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. «De mi abuelo», dijo Lucía levantando la barbilla con un poco de orgullo. «Don Esteban Torres». «Él es veterano de guerra, bueno, fue pescador, pero sirvió en la marina. Vino con mamá a ser voluntario en Esperanza Divina un día. Me conoció. Me dijo que yo era una soldado valiente. Me dio esta medalla y me dijo que nunca la olvidara». Valentina habló, su voz temblorosa. «Mi padre, señor. Él vio algo en ella. Me dijo, esa es una luchadora, Valentina». Fue entonces cuando supe que tenía que adoptarla. Me tomó casi un año después de eso conseguir que se completara el papeleo. Ricardo asintió. Don Esteban Torres. Conocía ese nombre vagamente. Un pescador retirado de Veracruz. Un hombre conocido por su honestidad rígida y voluntad inquebrantable. Esta no era una familia de mentirosos. Daniel me dio el dibujo, continuó Lucía mirando de nuevo el papel en la mano de Ricardo. No le dijo nada a Rafa, solo se puso frente a mí. Lo miró fijamente. Ni siquiera se veía enojado, solo se veía como mi abuelo a veces. Rafa se asustó y me devolvió mi medalla. Daniel me dio este dibujo después. Me dijo que era para que recordara que tenía un protector. Ricardo miró el dibujo. ¿Un protector? Su hijo, a quien él había fallado en proteger. Dijiste que Valentina te adoptó hace un año, dijo Ricardo, su mente trabajando. ¿Qué pasó con Daniel? Él se escapó, dijo Lucía suavemente. Fue como una semana antes de que mamá viniera a buscarme. Así que sí, hace como un año. Estaba creciendo. Habría tenido 17 o 18 años. Odiaba estar allí. Me dijo que iba a encontrar su casa verdadera. Me dijo que recordaba una reja grande de hierro negro con una letra en ella. La mirada de Ricardo voló a la ventana, al camino de entrada sinuoso y masivo, y a las rejas de hierro forjado en la entrada, las rejas que llevaban una V estilizada de Villarreal. Me dijo que iba a encontrar a su papá, dijo Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas. Y luego se fue. La monja dijo que había huido. Nunca lo volví a ver. Ricardo sintió una oleada de rabia tan poderosa que casi lo derribó. Rabia contra los secuestradores, contra la policía, contra el mundo y contra este orfanato. Hogar Esperanza Divina, dijo Ricardo, su voz baja y peligrosa. Ya se estaba moviendo hacia su escritorio, agarrando su teléfono. Llamaría a su jefe de seguridad, Arturo. Llamaría al comisionado de policía. Señor, dijo Valentina, su voz temblando de miedo. Eso es lo otro. Ricardo hizo una pausa, el teléfono en su mano. Lucía miraba al piso. No puede ir allá, señor, susurró Valentina. Se quemó. ¿Se quemó? La voz de Ricardo subió. ¿Qué quieres decir con que se quemó? Se incendió, susurró Lucía. Como una semana después de que Daniel se escapó. Fue un incendio grande. Todo se fue. Los registros, las habitaciones, todo. Por eso mamá vino a buscarme tan rápido. El condado estaba moviendo a todos los niños. Ella completó los papeles de adopción justo a tiempo. La habitación quedó en silencio de nuevo. Pero este no era el silencio del dolor. Era el silencio de una conspiración. Un niño que sabe demasiado se escapa. Una semana después, todo el orfanato, todos los registros, toda la prueba de su existencia, se quema hasta los cimientos. No era una tragedia, era una limpieza. Ricardo miró a Lucía. Era solo una niña, pero ya no era solo la hija de una empleada.
Era el único vínculo viviente con su hijo. Valentina, dijo Ricardo, su voz fría y clara. Tú y tu hija no regresarán a los cuartos del personal. Se mudarán al ala este esta noche. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Señor, yo no entiendo. Ya no eres mi empleada doméstica, Valentina, dijo Ricardo. Miró a Lucía, al dibujo gastado aún apretado en su mano. Están bajo mi protección. Y tú, le dijo a Lucía, vas a ayudarme a encontrar a mi hijo. La orden era tan absoluta que Valentina solo pudo asentir, su mano apretando el hombro de Lucía. Señor Villarreal, usted no tiene que... comenzó. Esto no es una petición, Valentina. Es una necesidad. La voz de Ricardo era plana, cortando su protesta. Si lo que tu hija dice es cierto, y estoy comenzando a creer que lo es, entonces ella es la única persona viva que puede identificar a mi hijo. Eso la convierte en un objetivo. El color se drenó del rostro de Valentina. No había pensado en eso. Ricardo vio la amenaza, un cabo suelto en un complot de 12 años. ¿Un objetivo?, susurró Valentina jalando a Lucía más cerca. El incendio, dijo Ricardo, su mente trabajando como un motor frío. Cuéntame sobre el incendio. Fue en las noticias, dijo Valentina, tratando de recordar. Dijeron que fue un accidente, cableado viejo. Fue el edificio principal, las oficinas administrativas. Ocurrió muy tarde en la noche. Las oficinas, repitió Ricardo. No los dormitorios. Lucía negó con la cabeza. No, señor. Estábamos a salvo. Pero la hermana Inés, la directora, estaba llorando tan fuerte al día siguiente. Seguía diciendo, se fue todo, 30 años de historia, los registros, todo se fue. Fue entonces cuando todos los niños tuvieron que ser trasladados. Fue un caos. Ricardo asintió lentamente. Un incendio quirúrgico. Un accidente que convenientemente destruyó solo la evidencia. Esto no fue un accidente. Esto fue un mensaje. Necesito hablar con tu padre, dijo Ricardo a Valentina. Don Esteban, ¿vive contigo? Sí, señor. En nuestro departamento en la colonia Roma. Está retirado. Él no confía fácilmente en la gente, señor, especialmente en gente adinerada. Bien, dijo Ricardo. Una pequeña sonrisa sombría tocó sus labios. Un hombre que no confía fácilmente es exactamente lo que necesito ahora mismo. Se giró hacia su escritorio, su mente decidida. La niebla del dolor se estaba quemando, reemplazada por el fuego blanco del propósito. Valentina, lleva a Lucía a la cocina. Mi ama de llaves, la señora Ramírez, les dará comida. Haré que mi jefe de seguridad, el comandante Arturo, las encuentre allí. Él les mostrará el ala este. No hablarán de esto con ningún otro miembro del personal. No responderán preguntas. Tu trabajo como empleada doméstica ha terminado. ¿Entiendes? Valentina, aterrada pero viendo la resolución férrea en sus ojos, asintió. Sí, señor. Comenzó a llevar a Lucía hacia afuera, pero la voz de Ricardo las detuvo. Lucía. La niña se giró. Ricardo caminó alrededor del escritorio y torpemente se arrodilló. Era un movimiento poco familiar. No había estado a la altura de los ojos de un niño en una década. La esperanza que sentía era tan nueva que era agónica. «Hiciste algo muy valiente hoy», dijo, su voz áspera. «Solo dije la verdad, señor», susurró Lucía. «Mi abuelo dice que la verdad es un escudo». Ricardo la miró fijamente. «La verdad es un escudo. Es un hombre sabio. Necesito que seas valiente por un poco más de tiempo. Voy a hacer que Arturo hable contigo. Necesito que le cuentes todo lo que me dijiste, cada detalle sobre Daniel. ¿Puedes hacer eso?» Lucía apretó su medalla y asintió. ¿Lo va a encontrar? La pregunta era tan simple, tan pura. Golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier negociación corporativa. Se puso de pie, su rostro endureciéndose en una máscara de determinación. «Si está vivo», dijo Ricardo Villarreal, «destrozaré el mundo hasta encontrarlo.
Valentina y Lucía salieron, la pesada puerta cerrándose detrás de ellas con un clic. Ricardo se quedó solo en el estudio por un largo momento, su mano descansando sobre el teléfono. Miró hacia el retrato sobre la chimenea. El niño sonriente. Sebastián. Daniel. Tú la protegiste, susurró a la pintura. Ahora yo la protegeré a ella, y te encontraré. Lo juro por la tumba de tu madre. Te encontraré. Levantó la línea segura en su escritorio y presionó un solo botón. Arturo, despeja mi agenda para el resto del mes. No me importa el trato con Monterrey. Cancélalo. Tengo una situación en la casa, un asunto privado. Necesito que traslades a la nueva empleada doméstica Valentina y a su hija Lucía al ala este. Son mis invitadas personales. Pon 2 hombres en esa ala. Nadie entra o sale sin mi autorización. Sí, Arturo, hablo en serio. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la pintura. Y consígueme todo, y digo todo, sobre un incendio en el hogar Esperanza Divina para niños hace un año. Quiero el reporte policial, el reclamo del seguro, la investigación del jefe de bomberos, y quiero saber quién era dueño de ese edificio. Ahora. Presionó otro botón. Envía un coche para don Esteban Torres. Dile que es sobre su nieta. Dile que es una emergencia. La cocina era más grande que su departamento entero. Un espacio vasto de acero, mármol y ollas de cobre colgantes. La señora Ramírez, la leal ama de llaves, estaba confundida. El señor Villarreal fue muy específico, dijo la señora Ramírez, colocando 2 platos de pollo en mole sobre la isla central. Dijo que deben ser tratadas como invitadas. Parecía un festín para Valentina. Señora Ramírez, yo... comenzó Valentina, retorciendo sus manos. No sé qué está pasando. No es mi lugar saberlo, Valentina, dijo la señora Ramírez, no sin amabilidad. Y no es el tuyo cuestionarlo. Coman. Ambas parecen haber visto un fantasma. Lucía, que había estado en silencio, levantó la mirada ante eso. Tal vez lo vimos, susurró. Antes de que la señora Ramírez pudiera responder, un hombre entró. Vestía un traje oscuro, sus ojos no perdían nada. Tenía una calma silenciosa y peligrosa. Tenía cicatrices pequeñas en las manos, el tipo que viene de años en operaciones de campo. Mi nombre es Arturo Salazar, soy el jefe de seguridad del señor Villarreal. Si vienen conmigo les mostraré su suite. Mi padre. Viene en camino, dijo Valentina, su voz temblando. Sí, enviamos un coche por él. Será llevado al estudio para reunirse con el señor Villarreal. Yo las llevaré al ala este. Es el lugar más seguro de la casa. ¿Más seguro? La palabra colgó en el aire, fría y pesada. La suite del ala este era un mundo aparte de los cuartos del personal. Tenía una sala de estar, una chimenea y 2 grandes recámaras con baños de mármol. Lucía caminó hacia la ventana. Daba a un vasto jardín oscuro, iluminado solo por lámparas de hierro forjado que parecían faroles antiguos. «Mamá», dijo Lucía, «tengo miedo». Valentina corrió a su lado, abrazándola fuerte. «Está bien, mi vida, estamos bien. El señor Villarreal solo quiere encontrar a su hijo. Hiciste algo bueno». Arturo se quedó junto a la puerta. «Hay un hombre apostado en el pasillo para su protección. Por favor, no salgan de la suite. Sus comidas les serán traídas». Valentina asintió, su rostro pálido. «Esto es como una prisión». «Es una habitación segura, señora», dijo Arturo. «El señor Villarreal cree que la memoria de su hija las ha hecho a ambas muy valiosas y muy vulnerables. Buenas noches». Cerró la puerta y escucharon el suave clic del seguro. En el estudio, Ricardo estaba de pie frente a don Esteban Torres. Esteban tenía 72 años, delgado y curtido por el sol con una columna de acero y ojos azules penetrantes que no mostraban miedo. Un multimillonario no lo impresionaba. Su rostro tenía las líneas profundas de un hombre que había vivido bajo el sol del Golfo de México, arreglando redes y navegando tormentas. «Mi hija está en su casa», dijo Esteban, su voz firme pero controlada. «Me llamó llorando. Dijo que puso guardias en su puerta».
No me gusta que mi familia sea retenida. Don Esteban, gracias por venir. Por favor, siéntese. Prefiero estar de pie, dijo Esteban. No están siendo retenidas, dijo Ricardo. Están siendo protegidas. ¿Protegidas de qué? ¿De usted? Ustedes, los hombres ricos, creen que pueden comprar a la gente, moverla como piezas en un tablero. Esto no tiene nada que ver con mi dinero, dijo Ricardo, su voz baja. Tiene que ver con mi hijo. Su nieta. Ella cree que lo conoció. La expresión de Esteban se mantuvo firme. Sé lo que dijo. Lucía no miente, pero es una niña. Es algo triste, señor Villarreal, pero probablemente un error. Ella sabía sobre su perro, dijo Ricardo. Esteban se quedó inmóvil. Ella sabía que su nombre era Canela, continuó Ricardo. Sabía que perseguía gaviotas en la playa. Eso no estaba en ningún periódico. Fue un recuerdo familiar privado. Los ojos del viejo capitán se entornaron. Como hombre militar, entendía el valor de los hechos. Un perro dorado, murmuró Esteban. Me habló del niño, el que la protegió, el que dibujaba imágenes. Su nieta, dijo Ricardo, es la primera pista creíble que he tenido en 12 años. Me dijo que el orfanato, Esperanza Divina, se quemó hace un año, justo una semana después de que mi hijo, Daniel, se escapó. Esteban Torres no era tonto. Había sobrevivido a huracanes y a temporadas de pesca magras aprendiendo a oler una trampa. Un incendio, dijo Esteban, para cubrir las huellas, para quemar los registros. Exactamente. Lo que significa que quien tomó a mi hijo sabe que estuvo allí. Y si descubren que una niña lo recuerda, que puede identificarlo, entonces la niña es un objetivo, un cabo suelto. El viejo soldado miró al multimillonario. Por primera vez, no eran dos hombres de mundos diferentes. Eran dos hombres con un propósito compartido. ¿Cuál es su plan?, preguntó Esteban. Mi jefe de seguridad, Arturo, está en camino a interrogar a Lucía. Me gustaría que estuviera allí. Ella confía en usted. Lo va a necesitar. ¿Y qué va a hacer usted? Voy a averiguar quién encendió el cerillo, dijo Ricardo. Arturo entró con un archivo, mirando a Ricardo y al capitán. Señor, el reporte preliminar sobre el incendio. Adelante, dijo Ricardo. Hogar Esperanza Divina para niños. El incendio fue hace un año. El reporte oficial firmado por el inspector de bomberos Méndez lo declaró accidental. Cableado eléctrico defectuoso. El edificio fue una pérdida total. Un accidente, dijo Ricardo. Revisé al inspector Méndez, dijo Arturo, su voz plana. Presentó su jubilación anticipada 2 semanas después de firmar ese reporte. Se mudó a un condominio frente al mar en Puerto Vallarta. Pagó en efectivo. Compró un yate de 12 metros. También en efectivo. Con un salario de inspector de bomberos. Esteban dejó escapar un sonido bajo y sombrío. Lo compraron. Una limpieza. Se pone peor, señor, dijo Arturo, abriendo el archivo. Revisé los registros de propiedad. Esperanza Divina no era propiedad de la diócesis. Era propiedad de una fundación sin fines de lucro. ¿Qué fundación?, preguntó Ricardo. Arturo miró a su jefe. Se llamaba Fundación Semillas del Futuro, un fideicomiso caritativo. Revisé el nombre y su donante principal. Su único donante durante los últimos 15 años. Fue una empresa tenedora registrada en Delaware. Un temor frío, peor que el dolor, se instaló en el estómago de Ricardo. ¿Qué empresa tenedora, Arturo? Arturo miró el papel. Fue una subsidiaria de Villarreal Desarrollos. Señor, su empresa. La habitación quedó absolutamente en silencio. El reloj hacía tic-tac en el pasillo. Esteban miraba fijamente a Ricardo. ¿Qué dijo? La cara de Ricardo estaba blanca. Sintió la sangre latiendo en sus sienes. Caminó hacia su escritorio y se aferró al borde. Él dijo. La voz de Ricardo era un gruñido bajo y tembloroso. Que alguien usó mi propio dinero para financiar el orfanato que escondía a mi hijo. La implicación era horrorosa. Los secuestradores no eran extraños. El enemigo no estaba fuera de las rejas. La llamada venía desde dentro de la casa. Una sola gota de sudor rodó por la sien de Ricardo.
La habitación no estaba cálida, pero sentía que se estaba asfixiando. Su propia empresa, su propio dinero. Durante 12 años había estado pagando para mantener a su propio hijo escondido. La traición era tan profunda, tan completa, que era casi paralizante. Esteban Torres habló primero. Señor Villarreal, ha tenido una víbora en su nido durante una década. Ricardo miró al viejo capitán, sus ojos ardiendo. ¿Una víbora?, repitió. Sí, y le voy a cortar la cabeza. Golpeó el intercomunicador. Arturo, ahora. Arturo entró, su rostro sombrío. Sabía lo que el archivo significaba. ¿Quién? La voz de Ricardo era apenas un susurro, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. ¿Quién en mi empresa autorizó la Fundación Semillas del Futuro? ¿Quién firmó los cheques? Señor, esa es una subsidiaria, dijo Arturo, teléfono en mano. Es manejada por la División de Cuentas Caritativas, supervisada por... No me digas quién la supervisa, rugió Ricardo, su control finalmente quebrándose. Quiero el nombre de la persona que creó la cuenta, el nombre de la persona que aprobó los pagos. No me importa si tienes que despertar a cada contador y abogado en esta ciudad. Quiero ese nombre en mi escritorio en 1 hora. Sí, señor, dijo Arturo, girándose para irse. Espera, dijo Esteban. Arturo y Ricardo lo miraron. Estás yendo a esto como un hombre de negocios, dijo Esteban a Ricardo. Estás tratando de encontrar el dinero. Eso está bien, pero estás olvidando el corazón, la niña. La ira de Ricardo se enfrió, reemplazada por el enfoque frío y agudo del problema. ¿Qué hay de ella? Ella es la única que lo ha visto, dijo Esteban. ¿Cómo era la vida en ese lugar? ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién venía de visita? Esos son los detalles que encontrarán a su hijo. Ricardo asintió. El viejo tenía razón. Arturo, tú vienes conmigo con las finanzas. Envía a 2 de tus mejores hombres, hombres en los que confíes con tu vida, al ala este. Quiero que hablen con Lucía. Y quiero que tú, dijo, mirando a Esteban, estés en esa habitación. Ella confía en ti. Te va a necesitar. Esteban asintió. Iré ahora. No, dijo Ricardo. Espera a los hombres de Arturo. Nadie se mueve solo en esta casa esta noche. No hasta que sepa quién es el enemigo. En el ala este, el silencio era tenso. Lucía estaba sentada en la alfombra, con las rodillas contra el pecho. Valentina caminaba de un lado a otro junto a la chimenea fría. ¡Abuelo!, gritó Lucía corriendo y arrojándose a los brazos de Esteban mientras él entraba. Esteban la abrazó fuerte. «Valentina, ¿están bien?» «Estamos asustadas, papá», susurró Valentina. «Lo sé, pero están seguras aquí». Detrás de él estaban 2 hombres grandes en trajes oscuros, sus rostros en blanco. «Estos caballeros están aquí para hacerle algunas preguntas a Lucía», dijo Esteban, guiando a Lucía al sofá. «Trabajan para el señor Villarreal. Estaré aquí contigo. Solo necesitas decirles lo que recuerdas». Un hombre, Roberto, se sentó frente a Lucía mientras el otro se quedó junto a la puerta. Roberto tenía un rostro amable, pero sus ojos lo veían todo. «Lucía», comenzó Roberto, su voz gentil. «Solo queremos hablar sobre Esperanza Divina, sobre tu amigo Daniel». «Está bien», dijo ella. «Dijiste que la hermana Inés era la directora. ¿Puedes describirla?» Lucía pensó. Era muy vieja y arrugada. No era mala, pero estaba asustada. Recuerdo eso. ¿Asustada?, preguntó Esteban. ¿Asustada de qué? De los visitantes, dijo Lucía. Roberto dejó de escribir. ¿Quiénes eran los visitantes, Lucía? No eran para nosotros, dijo Lucía negando con la cabeza. Eran para la hermana Inés. Venían de noche a veces. En un coche grande y negro. Era muy silencioso. «Un coche negro», repitió Roberto. «¿Alguna vez viste a las personas en el coche?» «Solo una vez», la voz de Lucía bajó. «Tenía dolor de estómago. Estaba en la enfermería del primer piso. Estaba mirando por la ventana. El coche se detuvo. Era tarde». «¿Qué viste?» «Un hombre salió. Era muy alto. Llevaba sombrero.
Y tenía un anillo. Lo recuerdo porque brillaba cuando señaló con su dedo a la hermana Inés. Ella parecía que iba a llorar. «¿Un anillo?», dijo Roberto inclinándose hacia adelante. «¿Cómo era?». «Era grande, dorado, y tenía una piedra verde en el medio, un verde oscuro. Él me asustó. Miró hacia arriba y me escondí. Sentí como si me viera incluso en la oscuridad». Esteban puso un brazo protector alrededor de ella. «Está bien, soldado. ¿Estás segura?». «¿Daniel alguna vez vio a este hombre?», preguntó Roberto. Lucía asintió. «Creo que sí, por eso tenía miedo. Cuando hablaba de ellos, decía que eran mentirosos. Decía que la hermana Inés era una mentirosa. Decía que pretendían ser buenos, pero que eran monstruos. Eso fue lo que dijo». «¿Daniel alguna vez dijo algo más sobre su casa?», preguntó Roberto. «Solo el perro y el océano y la reja con la letra B», dijo Lucía. «Y su madre. Me dijo que extrañaba a su madre. Me dijo que ella olía a flores». De vuelta en el estudio, Ricardo caminaba de un lado a otro. La fecha límite de 1 hora había pasado. Ahora eran las 22 horas. La línea segura en su escritorio sonó. La arrebató. «Arturo, dime». «Tengo el nombre, señor». La mano de Ricardo se congeló. La Fundación Semillas del Futuro fue constituida hace 15 años. Los fondos de nuestra empresa fueron canalizados a través de 3 cuentas diferentes, pero el signatario, el hombre que lo estableció todo y aprobó las donaciones bienales, fue Fernando Ibarra. Ricardo soltó el teléfono. Cayó contra el escritorio con un estruendo. Fernando Ibarra, el cuñado de Ricardo, el hermano de su difunta esposa Gabriela. Tío Fernando, el hombre que estuvo a su lado en el funeral de Gabriela, que lloró y llamó a Sebastián el hijo que nunca tuvo. El hombre que dirigía el brazo caritativo de Villarreal Desarrollos, un puesto que Ricardo le había dado. Él estuvo aquí», susurró Ricardo. «Estuvo aquí esta tarde para el aniversario». Fernando había venido como lo hacía cada año. 12 años, Ricardo. Deberías dejarlo ir. Gabriela querría que encontraras paz. ¿Paz? El hombre le había dicho que encontrara paz mientras activamente, conscientemente, escondía a su hijo. La puerta se abrió. Era Arturo. Miró el rostro de Ricardo y supo. «¿Escuchaste?», dijo Arturo. «Fernando», dijo Ricardo, el nombre sabiendo a ceniza. Fue Fernando. «Señor, hay más. El reporte del ala este acaba de llegar». La mente de Ricardo estaba consumida. ¿Qué dijo la niña? Dijo que un hombre visitaba el orfanato. Un hombre alto. Aterrorizaba a la hermana Inés. Venía de noche en un coche negro. Dijo que usaba un anillo, señor. Arturo hizo una pausa. Un anillo grande de oro con una piedra verde oscura. Ricardo se congeló. Sus ojos se desviaron a la mesa lateral. Estaba cubierta de fotografías enmarcadas en plata. Él y Gabriela. Sebastián en la playa. Y una foto de la última gala de la empresa. Él, Gabriela y su hermano Fernando sonriendo. Ricardo tomó el marco. Su mano temblaba. Miró la mano de Fernando descansando sobre el hombro de Gabriela. En su dedo meñique derecho había un anillo grande de oro. El escudo familiar. En el centro, una esmeralda cuadrada de color verde oscuro. «Voy a matarlo», susurró Ricardo. «Señor», dijo Arturo, «tenemos que ser inteligentes. Esta es una conspiración de 12 años. Es un monstruo. Tomó a su hijo y destruyó a su esposa». «El incendio», dijo Ricardo, su voz endureciéndose. «Él tenía al inspector de bomberos comprado. Tenía acceso», dijo Arturo. «Tenía el motivo», continuó. «Siempre pensó que le robaste a Gabriela. Pensó que la fortuna Méndez debió haber sido dividida. Así que robó a mi hijo», dijo Ricardo. «Dejó que mi esposa muriera de un corazón roto. Me dejó pudrir en esta casa. Todo por dinero. Y ahora él sabe», dijo Arturo, su voz baja. «O lo sabrá pronto. La nueva empleada y su hija trasladadas al ala este. Guardias en su puerta.
Tú cancelando tu agenda. Él no es estúpido, señor. Es una serpiente. Sabrá que algo está mal. Sabrá que su secreto está amenazado. Los ojos de Ricardo encontraron los de Arturo. Lucía, dijo Ricardo, va a ir tras la niña. La sangre en las venas de Ricardo se volvió hielo. Tenía un enemigo, tenía un nombre, y ese enemigo era familia. Va a ir tras la niña, repitió Ricardo. No llegará a ella, señor, dijo Arturo, su tono plano. El ala este está cerrada. Mis hombres son los mejores que tengo. Pero lo intentará. Y no será obvio, dijo Ricardo, su mente un torbellino de traición. Conoce esta casa, conoce al personal, me conoce. Conoce tus hábitos, concordó Arturo. Hoy es el aniversario. Espera que seas un desastre, espera que estés encerrado en este estudio bebiendo, espera que estés débil. Ricardo miró el retrato de su hijo. Débil. Había sido débil durante 12 años. Ya no. Esa es tu cobertura, señor, dijo Arturo. Tú actúas el papel del hombre destrozado. Yo manejaré la investigación. Necesito encontrar la red de Fernando. El inspector de bomberos fue uno. La hermana Inés. ¿Dónde está ahora? Encuéntrala, ordenó Ricardo. Y averigua dónde está Fernando Ibarra ahora mismo. Arturo asintió y salió. Ricardo estaba solo de nuevo. Miró la fotografía enmarcada en plata. Él, Gabriela y Fernando. La mano de Fernando descansando sobre el hombro de su hermana llevaba el pesado anillo de piedra verde. «Te sentaste en mi mesa», pensó Ricardo, su rabia una náusea física. «Bebiste mi vino, lloraste en el funeral de tu hermana. Me dijiste que encontrara paz». La línea privada en su escritorio zumbó. F. Ibarra. Su corazón martilleó. La serpiente estaba llamando. Estaba comprobando la trampa. Ricardo dejó que sonara. Una vez. 2 veces. Respiró profundo y temblorosamente. Cerró los ojos, invocando el fantasma de su dolor, usándolo como escudo. Levantó el auricular. «Fernando», dijo. Su voz era ronca, gruesa de agotamiento. Una actuación perfecta. «Ricardo, gracias a Dios. Solo estaba comprobando cómo estabas. Un día difícil, lo sé. No estaba seguro de si debía llamar». «Mentiroso. Estás pescando». «Está bien, Fernando», murmuró Ricardo. «Solo otro año más, ya sabes». Lo sé. Una pausa. «Escucha, me alegra haberte encontrado. Bob Hernández escuchó que cancelaste el viaje a Monterrey. ¿Está todo bien? No estás enfermo, ¿verdad?» Ahí estaba. El anzuelo. Sabía que Ricardo había cambiado su rutina. Ricardo forzó un suspiro largo y cansado. «Solo estoy cansado, Fernando. Cansado de todo. Simplemente no tenía fuerzas. No hoy». Otra pausa. Fernando estaba procesando esto. Sonaba plausible. «Por supuesto», dijo Fernando, su voz goteando falsa preocupación. «Entiendo completamente. Por eso llamo. ¿Por qué no voy? Podemos tomar un trago. Solo nosotros dos. Por Gabriela. Por el niño». Ricardo apretó el auricular. Venir. Quería ver la casa. Quería saber qué era diferente. «No», dijo Ricardo. Demasiado rápido. Suavizó su tono. «No, Fernando. Te lo agradezco, pero me voy a dormir. Solo quiero estar solo». «¿Estás seguro, Ricardo? Estoy a solo 15 minutos». «Estoy seguro», dijo Ricardo, su voz firme pero cansada. «Gracias, Fernando. Buenas noches». Colgó. Estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. «No me creyó», dijo Ricardo a la habitación vacía. «Viene», zumbó a Arturo en el intercomunicador. «Viene a la casa. Sospecha algo». «Déjalo venir, señor». La voz de Arturo respondió, calmada y fría. «Los guardias en el ala este están vestidos de mantenimiento. No verá nada. Pero el equipo del perímetro está activo. Lo rastrearemos cuando se vaya». Solo actúa el papel. Sé el viudo afligido. En el ala este, Esteban Torres se volvió hacia su hija y nieta, su rostro sombrío. «Valentina, la niña no es solo una testigo. Es una soldado en esto. Acaba de disparar el primer tiro.
Ahora necesitamos darle el resto de su munición. Se sentó en el sofá junto a Lucía. Lucía, lo hiciste bien con esos hombres, pero quiero que pienses, no en las cosas aterradoras. Quiero que pienses en Daniel. ¿Lo recuerdas? Sí, abuelo. Lo sé, pero piensa más profundo. Dijiste que dibujaba imágenes del océano. ¿Alguna vez dijo dónde? Lucía frunció el ceño. Dijo que la casa en el agua. Dijo que su mamá la amaba. Dijo que había sillas blancas en el porche. Y un pájaro. ¿Un pájaro?, preguntó Esteban. Un pájaro de madera en un poste. Giraba con el viento. Uno blanco. Dijo que su papá lo puso allí. Dijo que podía verlo desde la ventana de su cuarto. Dijo que lo hacía sentir seguro. Los ojos de Esteban se abrieron. Valentina, ¿el señor Villarreal tiene una casa de playa? Creo que sí, papá. Está en el archivo. Necesitamos decirle al señor Villarreal, dijo Esteban. Esa es inteligencia real. Justo entonces, Lucía jadeó, su mano volando a su medalla. ¿Qué pasa, Lucía?, preguntó Valentina. El nombre, susurró. Recuerdo algo más. Daniel. No solo era Daniel, me dijo su nombre. Era Daniel Sebastián. Me dijo por qué. Sus ojos se abrieron con un viejo miedo. ¿Por qué, mi vida? Por el hombre del anillo, dijo Lucía temblando. Daniel estaba escondido debajo de una cama. El hombre estaba gritándole a la hermana Inés. Lo llamó tío, y le dijo, lo vas a llamar Daniel. Sebastián está muerto. Sebastián Villarreal está muerto y enterrado. ¿Me entiendes? Y la hermana Inés, ella lloró y dijo, sí. Esteban Torres cerró los ojos. La pieza final. Tío. Tenemos que llamar al señor Villarreal, dijo Valentina. No, dijo Esteban. Los teléfonos podrían estar... Le diré al guardia. Él puede transmitir el mensaje. Quédense aquí. Cierren la puerta detrás de mí. Abajo, el timbre de la puerta principal sonó. El sonido resonó en el vestíbulo. La señora Ramírez, su rostro pálido, fue a abrir. Ricardo estaba de pie en la profunda sombra de la escalera principal, su corazón una piedra fría. La pesada puerta de roble se abrió. Fernando Ibarra estaba en el escalón, una sonrisa triste en su rostro. Sostenía una botella de tequila caro. Fernando, señor, tartamudeó la señora Ramírez. El señor Villarreal dijo que se estaba retirando. Tonterías, Ramírez, dijo Fernando pasando junto a ella, sus ojos escaneando el espacio. Él necesita familia en una noche como esta. Caminó hacia el vestíbulo. Estaba silencioso, demasiado silencioso. Ricardo, llamó. Ricardo salió de las sombras. Su rostro era una máscara de dolor total. Fernando, te dije que solo quería estar solo. Y yo te digo que no vas a estarlo, dijo Fernando. Caminó hacia adelante, apretando el hombro de Ricardo. Ricardo tuvo que usar cada onza de autocontrol para no apartarse. Tomaremos un trago. Por ellos. Por Gabriela. Por Sebastián. Los ojos de Fernando estaban ocupados escaneando los pasillos, buscando algo fuera de lugar. No vio nada. Bien, dijo Ricardo, su voz un susurro roto. Se giró hacia el estudio. Un trago. Mientras caminaban, Fernando miró hacia el ala este. El lugar parece muerto esta noche, dijo Fernando casualmente. ¿Les diste la noche libre al personal? Algo así, murmuró Ricardo, empujando la puerta del estudio. Es bueno estar solo, pero no demasiado solo, dijo Fernando siguiéndolo. Ricardo se movió hacia las licoreras de cristal. Trajiste tu propio. Solo lo mejor, dijo Fernando, colocando la botella en el escritorio masivo de Ricardo. Al hacerlo, sus ojos cayeron sobre el pequeño dibujo doblado de crayón. El corazón de Ricardo se detuvo. Lo había dejado afuera. Un error estúpido y descuidado. Fernando extendió la mano hacia él. ¿Qué es esto? ¿Un dibujo de niño? No, espetó Ricardo. La palabra fue demasiado aguda. Fernando se congeló, su mano suspendida sobre el papel. Lentamente giró la cabeza. Su máscara educada se había ido. Miró a Ricardo.
Ricardo se dio cuenta de su error. Cerró los ojos, fingiendo una ola de dolor. Es solo algo viejo. Uno de Sebastián. Lo encontré en una caja hoy. Por favor, Fernando, solo déjalo. Los ojos de Fernando se entornaron. Miró el dibujo. Una niña rubia, un niño más alto, un perro dorado. No recordaba que Sebastián conociera niñas rubias. Por supuesto, dijo Fernando lentamente, retirando su mano. Forzó que la sonrisa regresara, pero sus ojos estaban fríos. Perdóname. Por supuesto. Un viejo recuerdo. Sabía. No sabía que sabía, pero sabía que algo estaba mal. Sabía que el dibujo era una mentira. Y sabía que Ricardo le estaba mintiendo. La serpiente estaba en la habitación y estaba agitada. El aire en el estudio era espeso. La sonrisa de Fernando era una máscara delgada y frágil. Un viejo recuerdo, repitió Fernando. Se movió hacia la chimenea, sus ojos posándose en el retrato de Sebastián. Era un niño hermoso, Ricardo, tanto como Gabriela. Es una bendición que ella no esté aquí para ver este vacío. Era una puñalada deliberada. Estaba probando el dolor de Ricardo. Ricardo se estremeció, pero por el esfuerzo de no arrojarse sobre el hombre. Todos la extrañamos, logró decir Ricardo. Caminó hacia la licorera. ¿Un trago? ¿Dijiste un trago? Sí, un trago. Los ojos de Fernando lo siguieron. Es solo que me preocupo por ti, Ricardo. Cancelar el viaje a Monterrey, esconderte, y ahora encontrar dibujos viejos. Hizo una pausa. Se ve nuevo, el crayón está fresco. La sangre de Ricardo se heló. Era un padre, no un detective. Estaba en una caja, dijo Ricardo, su voz plana. Con sus otras cosas, no me importa. Sirvió 2 vasos de tequila, su mano visiblemente temblando. Dejó que temblara. Necesitaba ser el desastre. Entregó un vaso a Fernando. Sus dedos casi se tocaron. La mano de Fernando estaba caliente, la mano que llevaba el anillo de piedra verde. Por Gabriela, dijo Fernando, levantando su vaso, y por Sebastián, que finalmente encuentren paz. Ricardo no podía hablar, no podía beber. Levantó el vaso a sus labios, pero el tequila olía a veneno. Bajó el vaso sin tocarlo. Yo no puedo, susurró Ricardo, dándose vuelta. Lo siento, Fernando. Deberías irte. No soy buena compañía esta noche. Fernando lo observaba. Vio el vaso sin tocar, el temblor, la agonía. Suspiró, un sonido de larga paciencia. Tienes razón. Lo siento. Presioné. Puso su propio vaso en el escritorio junto al dibujo. Me voy. Gracias, dijo Ricardo sin mirarlo. Descansa, Ricardo, dijo Fernando suavemente. Caminó hacia la puerta. Hizo una pausa. Ah, por cierto, escuché que contrataste una nueva empleada. Valentina, ¿no? ¿Cómo está trabajando? La cabeza de Ricardo se levantó bruscamente. La pregunta no era casual. Era una bala de francotirador. Sabía sobre Valentina. Estaba conectando los puntos. La nueva empleada. El viaje cancelado. El nuevo viejo dibujo. El rostro de Fernando era una máscara de indagación educada. Está bien, dijo Ricardo, su voz tensa. Solo una empleada. Por supuesto, sonrió Fernando. Es solo que escuché que tenía una hija. Una niña rubia, de unos 13 años, creo. Me sorprende que permitas a una niña en la casa, Ricardo. Después de... Bueno, ya sabes. Sabía todo. Se queda en la cocina, dijo Ricardo, su voz endureciéndose. Fue una emergencia. Su coche se descompuso. Una emergencia, repitió Fernando. Su sonrisa desapareció. Sus ojos eran planos como piedra pulida. Siempre fuiste de corazón blando, Ricardo. Buenas noches. La puerta se cerró con un clic. La puerta principal se abrió y luego se cerró. Se había ido. Ricardo se quedó congelado. Arturo entró por una puerta lateral. Señor, él sabe. Sabe sobre la niña. Está en movimiento, dijo Ricardo. Quiero un seguimiento en él. Quiero saber a dónde va, a quién llama, todo. Ya lo tengo, señor. El equipo está en posición.
La voz de Arturo era hielo. Y señor, un mensaje del ala este, de don Esteban. Es urgente. ¿Qué es? El niño, Daniel. Le dijo a Lucía que su nombre completo era Daniel Sebastián, y dijo que el hombre del anillo le dijo a la hermana Inés que lo llamara Daniel porque Sebastián Cole está muerto y enterrado. Lucía dijo que el niño escuchó al hombre. Lo llamó tío. Esteban Torres cerró los ojos. La pieza final. Tío. Y hay más, dijo Arturo. Un lugar. La casa de playa. Lucía dijo que Daniel recordaba un pájaro de madera blanco que giraba en el viento. Dijo que podía verlo desde la ventana de su cuarto. La mirada de Ricardo se disparó hacia una foto enmarcada en la pared. Era la casa de playa en Tulum. Allí, en la esquina del porche, había una gaviota de madera blanca, una veleta. Él está allí, susurró Ricardo. Mi hijo. No es solo un fantasma. Está allí. Señor, Fernando está en movimiento. La voz de Arturo se interrumpió. Su coche se dirige hacia el sur, hacia la costa. Va a la casa de playa, dijo Ricardo. No, dijo Ricardo, su mente acelerada. El incendio del orfanato. Esa fue una limpieza. Daniel se escapó antes del incendio. Fernando no sabe dónde estaba. Todavía no lo sabe. No va a la casa de playa. Va a encontrar a la única otra persona que conoce la verdad. ¿Quién? Preguntó Arturo. La hermana Inés, dijo Ricardo, su voz letal. La monja directora, la que aceptó el soborno. Fernando va a silenciarla antes de que podamos encontrarla. Ya se estaba moviendo, agarrando las llaves de su coche. Arturo, encuéntrame a esa monja. No me importa lo que cueste. Encuéntrala antes que él. Voy tras la monja, dijo Arturo. Señor, no puede ir solo a Tulum. Tú consigues a la monja. Yo consigo la casa. Terminamos esto esta noche, rugió Ricardo. Salió del estudio, pasando el retrato del niño sonriente de 6 años. Por primera vez en 12 años, Ricardo Villarreal no era un fantasma. Era un padre, e iba a la guerra. En el ala este, Lucía estaba junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. ¿Hice algo bueno, abuelo?, preguntó, su vocecita llena de preocupación. Esteban Torres vino y se paró a su lado. Podía escuchar el rugido distante y enojado del motor del coche del señor Villarreal desapareciendo por el camino de entrada. Lucía, dijo, su voz profunda y segura. La verdad no es solo un escudo, a veces es una espada. Miró a su hija y a su valiente nieta. No solo dijiste la verdad, dijo el viejo capitán. Acabas de cargar los cañones. La noche era oscura, la casa estaba silenciosa, pero el silencio había terminado. La cacería había comenzado. El rugido furioso del coche deportivo de Ricardo desgarró los suburbios tranquilos de San Ángel. Conducía demasiado rápido. No le importaba. Su mente era un instrumento agudo y claro de rabia. 12 años de niebla se habían quemado. 12 años de dolor educado y entumecido habían sido reemplazados por una certeza ardiente. Tío. La palabra resonaba en su cráneo. Sebastián está muerto. Llámalo Daniel. No solo había robado a un niño, había asesinado a una familia. Había dejado que su propia hermana muriera de un corazón roto. Todo mientras conocía la verdad. La traición era tan profunda que Ricardo sentía que podría ahogarse en ella. Su teléfono zumbó en la consola. Presionó el altavoz. Arturo. Señor, lo tenemos. Fernando se dirige al este por la carretera vieja. Se dirige tierra adentro hacia la línea del condado. Va por la monja, dijo Ricardo, sus nudillos blancos en el volante. La hermana Inés. Está atando su último cabo suelto. Estamos en ello, dijo Arturo. Su nombre es Inés O'Connor. Después del incendio, fue trasladada al Retiro Santa Catalina, un hogar de ancianos en Puebla. El talonario de cheques de Fernando lo pagó. Por supuesto que lo hizo. Fernando está a 15 minutos de ella. Nosotros estamos a 8. La conseguiremos, señor. Te lo prometo. ¿Cuál es tu estado? Estoy en la carretera costera, dijo Ricardo. El olor a sal estaba en el aire. Casi llegó. Tengo que saber, Arturo. Tengo que ver.
Ten cuidado, señor. No sabemos qué encontrarás. La línea se cortó. Ricardo giró en el camino de grava privado que llevaba a la casa de playa. No había estado en este camino en 12 años. Las malezas estaban altas. La reja estaba oxidada. Detuvo el coche. La casa estaba oscura, una silueta contra el océano iluminado por la luna. Salió. El único sonido era el estruendo de las olas y el chirrido, chirrido de algo girando en el viento. Levantó la mirada. En la esquina del porche, tal como Lucía había descrito, había una gaviota de madera blanca. Sus alas extendidas. Giraba en la brisa salada. Dijo que podía verlo desde la ventana de su cuarto. El corazón de Ricardo se sintió demasiado grande para su pecho. Corrió al porche, buscando torpemente la vieja llave en su llavero. Se atascó en la cerradura. Golpeó su hombro contra la puerta. ¡Sebastián! La puerta se abrió de golpe. La casa estaba fría. Olía a moho, polvo y viejos recuerdos. ¡Sebastián! Gritó, su voz quebrándose. Silencio. Solo las olas. Entró. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como una fila de fantasmas. Su esperanza comenzó a desmoronarse. Llegó demasiado tarde. Esto fue solo otro callejón sin salida. Caminó derrotado hacia la escalera. Estuvo aquí, susurró Ricardo. Pero se fue. Subió las escaleras, sus pies pesados. Caminó por el pasillo hasta la vieja habitación de su hijo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó. La habitación estaba bañada en luz de luna. Y alguien estaba allí. Una figura, pequeña y delgada, estaba sentada en el borde de la cama infantil, mirando por la ventana, mirando el pájaro blanco giratorio. Era un chico. Parecía tener unos 18 años. Llevaba jeans viejos y una sudadera sucia. Su cabello era largo y oscuro. Escuchó a Ricardo y giró en redondo, sus ojos abiertos de miedo. Se puso de pie de un salto, agarrando un pequeño trozo de madera flotante, sosteniéndolo como un garrote. «Vete», siseó el chico. «Este es mi lugar. Vete». Ricardo se detuvo. No podía respirar. El chico era delgado. Estaba aterrado. Pero sus ojos eran los de su madre, brillantes, curiosos, y llenos de una luz que pensó que se había ido para siempre. Yo no estoy aquí para lastimarte», dijo Ricardo, su voz un susurro crudo. Levantó las manos lentamente. «Todos dicen eso», dijo el chico, su voz temblando. Estaba tratando de ser valiente, pero era solo un niño. «¿Quién eres? ¿Cómo encontraste este lugar?» Yo solía vivir aquí», dijo Ricardo, sus ojos escaneando el rostro del chico. Esta era la habitación de mi hijo». La postura defensiva del chico vaciló. «¿Tu hijo?» «Su nombre era Sebastián», dijo Ricardo, su voz espesa de lágrimas. El chico, el brazo que sostenía la madera flotante, cayó ligeramente. «¿Qué dijiste?» «Sebastián», repitió Ricardo, dando un pequeño paso adelante. «Tenía un perro grande y dorado, un labrador». El chico lo miraba, su boca abriéndose. «Canela», susurró. Sí, Ricardo se ahogó. Canela. Él amaba perseguir gaviotas. Ladraba y ladraba, pero siempre eran demasiado rápidas. El rostro del chico, tan duro y cansado, comenzó a desmoronarse. El recuerdo era claro. Era su recuerdo. «¿Cómo?», susurró el chico, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Cómo sabes eso?» «Estuve aquí», dijo Ricardo, las lágrimas ahora corriendo por su propio rostro. «Estuve en el porche. Estuve mirándote». El chico miró a Ricardo. Vio el cabello oscuro, vio los ojos buscadores. «Tú», dijo el chico, «tú eres el hombre de la foto, el que traté de dibujar». «Lo soy», dijo Ricardo. No podía moverse. Soy tu padre. Soy Ricardo». El chico solo miraba, las lágrimas rodando por sus mejillas. Había estado solo por tanto tiempo. Había huido del orfanato, encontrado la reja del mar
pero era demasiado aterradora. Así que había venido aquí, al único otro lugar que recordaba. Había estado viviendo en la casa fantasma durante un año, sobreviviendo con lo que podía robar de casas cercanas. Papá. La palabra era un sonido extraño en su lengua. Era una oración en la que había dejado de creer. Sebastián, sollozó Ricardo. No se apresuró. Solo abrió sus brazos. El chico dudó por un segundo. Luego la madera flotante cayó al suelo con un estruendo. Se lanzó hacia adelante, colapsando contra el pecho de Ricardo, sus brazos pequeños y delgados envolviéndose alrededor del cuello de su padre. Ricardo lo sostuvo, todo su cuerpo temblando. Lo sostuvo a su hijo. Era real. Estaba vivo. Estaba cálido. «Te encontré», lloró Ricardo en el cabello del chico. «Oh Dios, Sebastián, te encontré». 2 días después, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del estudio. Ricardo estaba sentado en el sofá. Sebastián, quien todavía se estaba acostumbrando a su propio nombre, se sentaba a su lado. Estaba limpio, vestido con ropa nueva, pero todavía miraba todo con una mirada cautelosa. Frente a ellos estaban Lucía, Valentina y don Esteban Torres. «Fernando está bajo custodia federal», dijo Ricardo, su voz clara. «Confesó todo, el secuestro, el orfanato. Me culpó por la infelicidad de Gabriela. Quiso quitarme lo único que importaba. Nunca pensó que ella moriría por ello». «Es un monstruo», susurró Valentina, su mano en el hombro de Lucía. «Pagará por lo que hizo», dijo Ricardo. «También la hermana Inés. Ella proporcionó testimonio a cambio de una sentencia reducida. Se acabó». Se volvió hacia el viejo capitán. «Don Esteban, su nieta es una heroína. Salvó a mi hijo, me salvó a mí. Le debo una deuda que nunca podré pagar». «No nos debe nada, señor Villarreal», dijo Esteban, su voz firme. «Ella hizo lo correcto. La verdad es un escudo». «Lo es», concordó Ricardo. Luego miró a Lucía. «Lucía, eres la persona más valiente que he conocido. Quiero establecer un fideicomiso para ti, para tu educación, lo que quieras ser. Doctora, abogada, lo que sea, es tuyo». Lucía miró a su abuelo, quien asintió. «Gracias, señor», dijo. Yo creo que sé lo que quiero hacer». «¿Qué es eso?», preguntó Ricardo. «Quiero encontrar gente», dijo Lucía, sus ojos azules seguros. «Como usted encontró a Sebastián. Quiero encontrar a los que están perdidos». Ricardo sintió una sonrisa genuina y real tocar sus labios. «Entonces lo harás». Sebastián, quien había estado en silencio, se volvió hacia Lucía. Tú eras la niña rubia, la del medallón». Lucía asintió, sonrojándose. «Me dijiste que no era huérfana», dijo Sebastián, un nuevo recuerdo emergiendo. «Me creíste cuando nadie más lo hizo». «Recordé tus ojos», dijo ella suavemente. Ricardo se puso de pie. Miró el retrato sobre la chimenea. Luego miró al chico real y vivo a su lado. «Esta casa ha sido una cripta durante una década», dijo Ricardo. Miró a Valentina. «Valentina, tu trabajo como empleada doméstica, por supuesto, ha terminado. Sin embargo, necesito una administradora de la propiedad. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que me ayude a traer esta casa de vuelta a la vida. El salario sería considerable. Hay una casa de 5 recámaras en la propiedad. Es tuya si tú y tu familia me honrarían quedándose». Valentina miró a su padre, sus ojos anchos de lágrimas. Esteban Torres miró a Ricardo Villarreal. Vio a un hombre que había sido humillado. Vio a un hombre que por fin era padre. Esteban asintió. «Sería un honor, señor». Más tarde esa tarde, Ricardo y Sebastián estaban de pie en la gran terraza que daba a los jardines. Era la primera vez que habían estado solos. «Es grande», dijo Sebastián. «Es demasiado grande», concordó Ricardo. Puso una mano torpemente en el hombro de su hijo. «Sebastián, lo siento. Dejé de buscar. Me rendí».
Sebastián miró a este hombre extraño y poderoso que era su padre. Pero me encontró. No, hijo, dijo Ricardo, su voz espesa. Miró a través del jardín donde Lucía y Esteban caminaban. Ella te encontró, nos encontró a todos. Un retrato olvidado guardaba la clave, pero fue la verdad de una niña, un recuerdo que se negó a ser enterrado, lo que abrió la puerta. El dolor ahora era una cicatriz. Por primera vez en 12 años, la casa no estaba en silencio, y Ricardo Villarreal no estaba solo. El jardín estaba bañado en la luz dorada de la tarde. Ricardo caminó por el sendero de piedra con Sebastián a su lado. Era extraño este nuevo ritmo. 12 años habían pasado. Su hijo no era el niño de 6 años del retrato. Era un joven de 18 años, marcado por el trauma, cauteloso como un animal salvaje. Pero estaba aquí. Estaba vivo. Y cada día, un poco más de luz regresaba a sus ojos. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Ricardo suavemente. Sebastián miró los jardines, las fuentes, los senderos serpenteantes. Fragmentos, dijo, su voz todavía suave, todavía reticente. Recuerdo correr, y Canela persiguiéndome. Y mamá, recuerdo que olía a flores. El corazón de Ricardo se apretó. Gardenias, dijo. Tu madre amaba las gardenias. Sebastián asintió lentamente. El recuerdo era borroso, pero estaba ahí. Se detuvieron junto a una fuente. El agua burbujeaba suavemente. Fernando, dijo Sebastián de repente. Tío Fernando, lo recuerdo ahora. Venía a comer. Siempre me traía dulces. Y luego estuvo en Cancún. El día que... Su voz se apagó. Ricardo sintió la rabia arder de nuevo, pero la empujó hacia abajo. No tienes que hablar de eso ahora, dijo. No hasta que estés listo. Me drogó, dijo Sebastián, las palabras saliendo en un torrente como si hubieran estado represadas demasiado tiempo. En el helado. Me dijo que era un juego, y luego me desperté en un coche. Y él estaba allí, y me dijo que mi familia no me quería. Me dijo que me había vendido. Eso fue una mentira, dijo Ricardo, su voz quebrándose. Sebastián, mírame. El chico se volvió, sus ojos, los ojos de su madre, húmedos. Nunca dejamos de quererte. Tu madre, ella. Ella se consumió buscándote, y yo debí haber sido más fuerte. Debí haber seguido buscando, pero nunca dejamos de amarte. Sebastián asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente. Arturo encontró a la hermana Inés, dijo Ricardo. Ella nos contó todo. Fernando te puso en Esperanza Divina con una identidad falsa. Te pagó para que te mantuvieran allí, silencioso y escondido. El plan era eventualmente venderte en una adopción internacional ilegal una vez que la búsqueda se enfriara. Pero te escapaste, dijo Ricardo, una pequeña sonrisa de orgullo tocando sus labios. Eras demasiado inteligente, recordabas demasiado. Recordé la reja, dijo Sebastián, la reja con la V, y la casa de playa, y Canela. Pero cuando llegué a la reja, tuve miedo. Era demasiado grande, demasiado aterradora, así que fui al otro lugar, el lugar donde me sentía seguro. La casa de playa, dijo Ricardo. El pájaro blanco. El pájaro blanco, repitió Sebastián, una sonrisa pequeña y fantasmal tocando sus labios. Solía mirarlo desde mi ventana. Giraba y giraba. Me hacía sentir que todo estaría bien. Caminaron en silencio por un momento. El sol estaba bajo ahora, proyectando sombras largas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sebastián. Ahora, dijo Ricardo. Te doy tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para recordar. Tiempo para ser un chico de 18 años, no un sobreviviente. Tenemos terapeutas, los mejores. Y tienes una familia, no solo yo. Tienes a Valentina, a don Esteban y a Lucía. Ella nunca te olvidó. Ella me salvó, dijo Sebastián en voz baja. Todos lo hicieron, dijo Ricardo. La verdad es un escudo. Don Esteban tenía razón.
Se volvieron hacia la casa. En la terraza, podían ver a Lucía y Valentina preparando la mesa para la cena. La señora Ramírez estaba allí, sonriendo. Don Esteban estaba sentado en una silla, fumando su pipa, observando el jardín con sus ojos sabios y viejos. «Es ruidoso», dijo Sebastián. «¿Es demasiado?», preguntó Ricardo preocupado. «No», dijo Sebastián, y por primera vez, Ricardo vio una sonrisa real. Pequeña, cautelosa, pero real. Es bueno». Esa noche, Ricardo estaba solo en su estudio. Pero no era la soledad de antes. Era el silencio pacífico de un hombre que por fin podía respirar. Caminó hacia el escritorio. Allí, enmarcado ahora, estaba el dibujo de crayón que Lucía le había dado. La niña rubia y el niño. El perro dorado. Un protector. Tocó el vidrio suavemente. Luego miró hacia arriba, al retrato sobre la chimenea. El niño sonriente de 6 años. «Lo encontré», susurró a la pintura. «Te traje a casa». Su teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo. Fernando Ibarra formalmente acusado. Cargos federales, secuestro, tráfico de menores, soborno, obstrucción de justicia. Hermana Inés cooperando. Inspector de bomberos Méndez también arrestado. Caso cerrado. Ricardo leyó el mensaje. Justicia. No traía de vuelta los años perdidos. No borraba el trauma. Pero era algo. Era un cierre. Respondió. «Gracias, Arturo. Por todo». Guardó el teléfono. Miró alrededor del estudio. Los libros de cuero que nunca leyó. Las fotografías enmarcadas en plata. Los fantasmas que había vivido con durante tanto tiempo. «Ya no», dijo a la habitación vacía. «Ya no más fantasmas». Un golpe suave en la puerta. «¿Papá?» Era Sebastián. La palabra todavía era nueva, todavía extraña en su lengua, pero cada vez sonaba más fuerte. «Entra, hijo». Sebastián entró, vestido con pijama. Parecía más joven ahora, menos atormentado. «Yo no podía dormir», dijo. «La cama es demasiado suave y es demasiado silenciosa». Ricardo entendió. Después de un año viviendo en una casa abandonada, después de años en un orfanato abarrotado, el lujo era perturbador. «¿Quieres quedarte aquí por un rato?», preguntó. «¿Puedo?», Ricardo señaló el sofá de cuero. «Por supuesto». Sebastián se sentó, acurrucándose en la esquina. Ricardo tomó una manta de un baúl y se la dio. «¿Estás cómodo?». «Sí», dijo Sebastián. Hubo un silencio. Luego, «¿Papá?». «¿Sí? ¿Alguna vez dejaste de creer que estaba vivo?». Ricardo se detuvo. La pregunta era un cuchillo. «Sí», dijo honestamente. «Después de 2 años. Después de que perdí a tu madre también. Me rendí. Acepté que te habías ido». Sebastián asintió lentamente. «Entonces, ¿cómo me encontraste?». «Yo no te encontré», dijo Ricardo, su voz suave. «Lucía lo hizo. Ella recordó. Ella creyó en ti cuando nadie más lo hizo. Ni siquiera yo». «Ella es valiente», dijo Sebastián. «Lo es». Sebastián bostezó. Sus ojos se estaban cerrando. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que sea». ¿Puedo quedarme aquí esta noche, en el sofá? Solo hasta que me duerma». El corazón de Ricardo se derritió. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, hijo». Sebastián se acostó, tirando de la manta. En minutos, su respiración se hizo lenta y regular. Ricardo lo observó dormir. Tenía 18 años, pero en este momento parecía el niño de 6 años del retrato. «Te tengo», susurró Ricardo. «Y nunca te dejaré ir de nuevo». Se sentó en su escritorio, trabajando en silencio, dejando que el suave sonido de la respiración de su hijo llenara la habitación. Afuera, el jardín estaba oscuro. Pero adentro, por primera vez en 12 años, había luz. Una semana después, hubo una pequeña reunión en el jardín. Solo la familia. Ricardo, Sebastián, Valentina, Lucía y don Esteban. La señora Ramírez había preparado un almuerzo.
Simple. Tacos, agua fresca de Jamaica y el pastel favorito de Sebastián de cuando era niño, pastel de 3 leches. No sé si lo recordaré, había dicho Sebastián nerviosamente. No importa, había respondido Ricardo. Lo intentaremos. Ahora, sentados alrededor de la mesa del jardín, Sebastián tomó un bocado. Sus ojos se abrieron. Esto lo recuerdo, dijo. Mamá solía hacerlo, para mi cumpleaños. Ricardo sonrió, sus ojos húmedos. Lo hacía. Lucía estaba sentada frente a Sebastián. Había sido tímida con él al principio, este chico que había sido su protector, pero ahora era casi un extraño. Lucía, dijo Sebastián de repente, todavía tienes el medallón. Lucía tocó la cadena de plata alrededor de su cuello. Siempre. Y yo todavía tengo esto, dijo Sebastián. Se arremangó la manga. Alrededor de su muñeca, desgastada y descolorida, había una pulsera de cuero trenzada. Mi mamá me la dio, dijo. El día antes de Cancún, nunca me la quité. Ni siquiera cuando me dijeron que la quitara. Ricardo miraba la pulsera. La reconoció. Gabriela la había comprado en un mercado de artesanías. Había dicho que era para protección. Funcionó, dijo Ricardo, su voz ronca. Te protegió, te trajo de vuelta a casa. Don Esteban levantó su vaso de agua fresca. Un brindis, dijo. Todos levantaron sus vasos. Por la verdad, dijo Esteban. Por la valentía, agregó Valentina. Por la familia, dijo Ricardo, mirando a cada uno de ellos. Por el regreso a casa, dijo Sebastián en voz baja. Por el regreso a casa, repitieron todos. Chocaron sus vasos. Y por primera vez en 12 años, la mansión Villarreal estaba llena de risa. Más tarde, mientras el sol se ponía, Ricardo estaba de pie en la terraza con don Esteban. Los dos hombres, de mundos tan diferentes, habían formado un vínculo. Don Esteban, dijo Ricardo, quiero agradecerle. Su nieta, su hija, usted, me devolvieron a mi hijo, me devolvieron la vida. No nos agradezca, señor Villarreal, dijo Esteban, su voz firme. Agradezca a la verdad, y agradezca al amor. Esas son las únicas cosas que importan. Ricardo asintió. Es un hombre sabio. Soy un viejo pescador, dijo Esteban con una pequeña sonrisa. He visto tormentas, he visto calma. Sé que después de la tormenta más oscura, el sol siempre sale. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo. ¿Ahora qué? Ahora, dijo Esteban, mirando a Lucía y Sebastián hablando junto a la fuente. Los dejas sanar, los dejas crecer y los dejas ser felices. Ricardo miró a su hijo. Sebastián estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero era real. Puedo hacer eso, dijo Ricardo. Esa noche, Ricardo fue a la habitación de Sebastián para decirle buenas noches. Sebastián estaba en la cama, mirando por la ventana. ¿Qué estás mirando?, preguntó Ricardo. Las estrellas, dijo Sebastián. En el orfanato, solía mirar las estrellas. Me hacían sentir que había algo más allá, algo mejor. Y tenías razón, dijo Ricardo. Había algo mejor. Estaba aquí, esperándote. Sebastián se volvió. ¿Papá? ¿Sí? Gracias por no rendirte. Incluso cuando lo hiciste, volviste. Me encontraste. Siempre te encontraré, dijo Ricardo. Siempre. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, papá. Ricardo apagó la luz y cerró la puerta suavemente. Se quedó en el pasillo por un momento, su mano en el pomo de la puerta. Podía escuchar la respiración suave de su hijo. Estaba en casa. Estaba a salvo. Estaba vivo. Caminó por el pasillo, pasando el retrato del niño de 6 años. Sonrió. Misión cumplida. Susurró. Y por primera vez en 12 años, Ricardo Villarreal fue a dormir sin el peso del dolor aplastando su pecho. La casa ya no era una tumba. Era un hogar. Y aquí termina nuestra historia. 12 años de mentiras.
derrumbados por la verdad de una niña valiente. Un retrato olvidado guardaba la llave, pero fue un recuerdo que se negó a morir. Una voz que se atrevió a hablar, lo que finalmente abrió la puerta. Espero que este viaje te haya dado un momento para reflexionar, para preguntarte qué harías tú en el lugar de Ricardo, de Lucía o de Sebastián. ¿Estabas escuchando mientras manejabas, caminabas o simplemente descansando en casa? Me encantaría saberlo. Déjame un comentario abajo. Leo cada uno de ellos, y tu opinión es vital para seguir mejorando estas historias. Y si quieres estar aquí para el próximo misterio que desentrañaremos juntos, dale like y suscríbete. Nos ayuda más de lo que imaginas. Gracias por este tiempo compartido. Hasta la próxima historia.